Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Hoy vamos a hablar sobre autoconciencia, autonomía y la introspección en los jardines sanadores. Y si te quedas con ganas una vez que hayas escuchado este episodio, te cuento que en neucorpia.com, el Instituto de Neuro y Corpo Paisajismo, podés acceder a una masterclass de este tema y aprender mucho más de lo que hoy te voy a comentar en estos pocos minutos. Y la pregunta parte de ¿qué sucede cuando un jardín deja de ser solo un espacio verde y se convierte en un aliado terapéutico? Porque los jardines sanadores están, yo creo que revolucionando un poco la forma en que entendemos la recuperación y el bienestar emocional. ¿Por qué importan los jardines terapéuticos? ¿Por qué he dedicado años a esto? ¿Por qué hay un podcast? Porque considero que la naturaleza no es un lujo, es una necesidad. De hecho, en mi WhatsApp mucho tiempo tuve reconectando personas con la naturaleza. Hoy podemos decir que en un mundo en donde la prevalencia de trastornos mentales ha alcanzado cifras alarmantes, los jardines que ofrecen una alternativa sanadora, salutogénica, terapéutica, son cada vez más necesarios. Pero no hablamos de cualquier espacio verde, sino de entornos que están diseñados intencionalmente para promover tres pilares fundamentales del bienestar: la autoconciencia, la autonomía y la introspección. Cuando hablamos de autoconciencia, que es la capacidad de reconocerse, es ese primer paso hacia cualquier proceso de sanación. En los jardines, este reconocimiento personal se potencia de formas a veces hasta inesperadas, porque pacientes con Alzheimer que participan en actividades de terapia hortícola en jardines especialmente diseñados muestran mejoras significativas en la percepción de su identidad personal y en la representación corporal. Y si te estás preguntando cómo sucede esto, es porque la estimulación sensorial multidimensional juega un rol crucial. El aroma de una lavanda o de una planta que era significativa en su edad joven, la textura de la tierra, el sonido del agua, los cambios cromáticos de las estaciones crean un mapa sensorial que conecta a las personas con su cuerpo y sus emociones. Y los jardines actúan como espejos vivientes donde podemos vernos reflejados a través de la naturaleza. En cuanto a la autonomía, podemos decir que es uno de los primeros aspectos que se erosiona cuando enfrentamos problemas de salud, tanto mental como física. Los jardines sanadores devuelven ese sentido de control de manera elegante, de manera natural. No solo imponen, sino que ofrecen opciones. Imagínate senderos que se bifurcan, zonas soleadas y de sombras, áreas de actividad, áreas de contemplación. Cada elección, por pequeña que parezca, refuerza la capacidad de decidir. Hay algunos estudios en donde muestran que pacientes con esquizofrenia y con trastornos de personalidad reportan sentirse más autónomos, más seguros y cómodos cuando interactúan en estos espacios. Y la terapia hortícola lleva esto a un paso más allá. Plantar, regar, cosechar, cada acción tiene consecuencias visibles. Esa planta que crece es evidencia tangible de la propia capacidad de influir en el mundo. Es autoeficacia en su forma más pura. Y aquí podemos también decir que es aquel espacio como para mirarse adentro, porque en esta era de la distracción constante, la introspección se ha convertido en un bien escaso. Los jardines terapéuticos crean esas condiciones perfectas para ese diálogo interno que tanto necesitamos. El uso de plantas aromáticas evocan memorias de la infancia. Los ciclos estacionales nos recuerdan nuestros propios procesos de cambio y de renovación. Esta conexión con la naturaleza facilita lo que los expertos llaman reminiscencias terapéuticas, esa capacidad de conectar con nuestra historia personal de forma sanadora. Porque la jardinería promueve el mindfulness de manera orgánica. Cuando cuidas una planta, estás completamente presente. No hay espacio para la rumiación mental destructiva, solo para la atención plena al momento.
Y como tantas veces también hemos dicho, no cualquier jardín es salutogénico, no cualquier jardín es sanador o terapéutico. El diseño debe ser intencional y basado en evidencia. Y si querés tener algunos elementos claves, podemos decir que para la autoconciencia podés colocar algunos espejos de agua que inviten a la contemplación, plantas aromáticas que estimulen las memorias sensoriales, zonas de reflexión con asientos cómodos. Para trabajar la autonomía, senderos con múltiples opciones de recorrido, jardines elevados accesibles para diferentes capacidades físicas, áreas de actividad graduadas según las posibilidades de cada persona. Y en relación con la introspección, jardines sensoriales que estimulen los 5 sentidos, rincones de privacidad que no aíslen, elementos naturales cíclicos que marquen el paso del tiempo. Y aquí podemos seguir hablando sobre todo lo que hay como evidencia científica de aquellos estudios que demuestran que la exposición a jardines terapéuticos activa el sistema nervioso parasimpático, que reduce los niveles de cortisol y que mejora el estado de ánimo. Y en pacientes con depresión, la mejora es medible y estadísticamente significativa. Podemos hablar también de poblaciones que se benefician especialmente, como aquellas con demencias neurodegenerativas, con trastornos de salud mental y aquellas en proceso de rehabilitación psicosocial. Aquí los resultados cruzan diagnósticos porque trabajan con algo universal, nuestra necesidad innata de conexión con la naturaleza. Los jardines sanadores representan un cambio fundamental en cómo concebimos los espacios de salud. Durante décadas, los hospitales priorizaron la eficiencia sobre el bienestar, creando entornos asépticos pero alienantes. Ahora sabemos que el entorno físico es parte integral del proceso de sanación. Y el modelo salutogénico que tanto vengo promoviendo coloca al paciente en el centro de su propia curación. Los jardines son la materialización perfecta de esta filosofía. No curan por nosotros, nos dan las herramientas para que nos curemos. Finalmente me queda decirte que, más bien una invitación, ¿no es cierto? Que si trabajas en salud, en diseño, en arquitectura, o simplemente te interesa el bienestar humano, considera el poder que tienen estos jardines, porque no son un complemento estético, son infraestructuras terapéuticas basadas en evidencia. La autoconciencia, la autonomía y la introspección no son conceptos abstractos, son experiencias concretas que pueden cultivarse en el sentido más literal de la palabra. Un jardín bien diseñado no solo embellece un espacio, sino que transforma las vidas. Y con esto entonces termino el episodio de hoy. Te vuelvo a recordar la posibilidad de acceder a esa masterclass en eucorpia.com en el apartado de laboratorios. Te lo voy a dejar en la descripción del episodio. También te comento que desde el Instituto de Neuro y Corpo Paisajismo estamos dialogando con algunas importantísimas universidades de América Latina para establecer un convenio y que el diplomado, que ahora va a comenzar un poco después, tenga ese aval adicional que para muchos es importantísimo. Entonces, si todavía no has hecho tu inscripción, visita la web, descargate el programa de estudios, mira el video del último webinario que hice comentando de qué va toda la formación, en la cual este año veremos 2 niveles y finalizaremos con el diplomado superior en la primera parte del próximo año del 2027. Y ahora sí, nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast llamado Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.